Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todos los aficionados que escuchan el podcast de La Media Tijera. Bienvenido, Pollo. El día de hoy vamos a platicar de un tema que surgió a raíz de las predicciones que hiciste atinadamente, que por cierto vas muy bien, pero todavía apenas estamos empezando. Ya veremos cómo te va a lo largo del 2021. Y entre otras cosas platicábamos de el premio que recibió Lewandowski este año como el mejor jugador de fútbol, el premio otorgado por FIFA, porque no hubo Balón de Oro. Y tú comentabas en ese episodio del recuento de lo mejor del 2020 que caso curioso, ¿no? Que no fuera ni Messi ni Cristiano Ronaldo los que fueran como mencionados o elegidos como el mejor jugador de un año futbolístico. Y tú decías, bueno, así como Lewandowski, hay muchos jugadores que se han quedado a la sombra de Cristiano y de Messi, que han dominado prácticamente por toda una década estos premios, sobre todo el Balón de Oro, al mejor futbolista del mundo, ¿no? Y de ahí, tú incluso lo comentaste durante el episodio, deberíamos hacer un programa para platicar si estuviéramos como Spider-Man en un universo alterno y no existieran Messi y Cristiano, ¿quiénes hubieran sido los ganadores del Balón de Oro? O en este caso, ¿quiénes estuvieron nominados también? ¿Quiénes entraron en la terna al Balón de Oro a lo largo de los años que lo ha ganado Messi y Cristiano? Pero pues obviamente pues nadie los recuerda porque todo el mundo recuerda nada más al ganador. ¿No es así, Pollo? Así es, bien comentas, ¿no? Vivimos en una década, prácticamente los últimos 10, 12 años, en las que las figuras tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo pues han acaparado todo lo que en cuanto a títulos, en cuanto a récords, en cuanto a premios que otorga el fútbol, los únicos ganadores, ¿no? Salvo por ahí alguna excepción, pero sí son dos jugadores que han dominado el fútbol desde 2008 prácticamente, ¿no? Sí. Sí son dos jugadores que se han complementado bien en el sentido de que al deporte le hace bien una rivalidad de este tipo, aunada además de que son dos magníficos jugadores, digo, cada quien en su estilo diferente, porque si tú los analizas, pues no tiene que ver casi nada uno con el otro. Sí, no. Pero el hecho de que incluso hayan competido en la Liga Española, en los dos equipos más significativos o representativos del fútbol, no solo en España, sino prácticamente de Europa y del mundo, pues han hecho que esta rivalidad trascienda, ¿no? A pesar del tiempo, que se siga hablando todavía de Messi y de Cristiano. Aunado, decíamos, ¿no? Que uno siendo jugador del Barcelona y uno del Real Madrid, vivieron esas batallas épicas en las que hasta trascendió más allá de la cuestión de ellos dos, ¿no? Sí. Hubo una época en tanto que los directores técnicos de ambos equipos, cuando estaba Mourinho, cuando estaba Guardiola, pues era una rivalidad, pero impresionante de estos dos equipos, aunado a estas dos figuras, ¿no? De los dos jugadores más representativos en la historia de cada uno de esos equipos, y que yo siento que eso ha hecho que esa rivalidad deportiva haya crecido, porque no hubiera sido lo mismo con las mismas condiciones que Cristiano se hubiera mantenido en el Manchester United, que Messi en el Barcelona, y que hubieran competido en ligas diferentes, ¿no? Porque pues prácticamente su única exposición sería a nivel europeo, pero pues el hecho de que cada año se enfrentaran en Copa del Rey, en la Liga Española, incluso en Champions, pues ha hecho que todo eso haya crecido, ¿no? Entonces, para mí sí se han complementado uno del otro, y el hecho de que hayan compartido la misma liga, pues ha hecho que todavía esto sea un poquito más importante, ¿no? Sí, esa época fueron prácticamente 2-3 años, como bien comentas, cuando estaba Mourinho en el Madrid y Guardiola en el Barcelona, en el que incluso se llegó a compaginar de que se enfrentaban en la Liga y luego a mitad de semana les tocaba partido de Champions y luego el fin de semana de la Copa del Rey. Entonces de repente teníamos 4 o 5 enfrentamientos en el mes entre el Real y el Barça, que terminaban a veces en batallas campales. Hubo problemas, empujones por ahí. Mourinho en una ocasión picándole el ojo al ya finado Tito Vilanova, las declaraciones, los empujones, al grado incluso de que en la selección española, por el lado del Real Madrid, Iker Casillas como capitán, y por el lado del Barcelona, Xavi, tuvieron que juntar a la selección española porque pues estaba formada prácticamente por jugadores de los dos equipos, y decirles, oigan, ya, o sea, una cosa es la Liga, una cosa es Real Barça, pero en la selección todos somos un equipo, ¿no? Porque sí se rompió, o sea, sí
sí estaba súper marcado esa rivalidad, y como bien dices, pues sobre todo la imagen mercadológica, mercadotécnica con la que se vendía, pues era Cristiano contra Messi, ¿no? Y pues todo lo que acarreaba esa gran rivalidad. Así es, y como comentábamos, ¿no? Digo, los últimos 12 años han estado siempre ahí en los primeros lugares, y eso no ha permitido a muchos muy buenos jugadores el que a pesar de que hayan tenido mejores años incluso que algunos de estas dos figuras, pero que no se les dé el reconocimiento que tal vez merece, ¿no? Vamos a hablar un poquito, pues, si no de injusticias, pero sí de cuestiones que incluso la gente se preguntaba por qué este año, si ni Messi ni Ronaldo fue un año de éxito para ellos fuera de lo personal, a nivel selección, a nivel club. Había jugadores que lo habían ganado y que no se les daba ese reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Y vamos a tratar de analizar, Checo, ¿qué te parece si podemos descubrir que en estos últimos años habría algún otro jugador que pudiera estar en los primeros planos durante unos 4 o 5 años seguidos, ¿no? Porque sabemos que incluso las épocas han cambiado. Antes de Cristiano y de Messi, pues sí, había jugadores muy, muy buenos, pero que a lo mejor tenían 1 o 2 años a cierto nivel e irrumpía otro jugador que los opacaba, y después otro jugador, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si vemos la lista de los ganadores de los premios de Balón de Oro, pues vamos a ver jugadores que realmente no marcaron una época como la están marcando ellos, y vamos a ver, repito, ¿no? Si por ahí encontramos algún jugador que si no hubieran estado Messi y Ronaldo, hubiera dominado el fútbol a nivel clubes, a nivel selección. ¿Y por qué no empezamos precisamente? Coméntanos cuándo nace el Balón de Oro, que podemos decir que es el premio más reconocido en el mundo del fútbol, ¿no? El Balón de Oro es así como lo máximo, porque pues hay otros premios que da la FIFA. Últimamente pues ya salen por ahí algunos otros premios que se entregan. Por ejemplo, hace poco dieron el premio al jugador del siglo en estos 20 años que van de este nuevo siglo. Que también, digo, o sea, van 20 años y ya sacan el jugador del siglo. Pues, exactamente. No, o sea, es buscarle, o es tratar de buscar algo de donde no haya, ¿no? Porque si te vas al jugador de la década, pues es más probable, ¿no? Pero es precisamente a lo que iba, ¿no? De que pues ya actualmente, pues con la globalización ya hay varios medios, varias pues marcas, varias empresas que dan premios, pero sí podemos decir que el más prestigiado, o el que más tiempo tiene, el que más se reconoce, pues es este Balón de Oro, que surgió de una revista francesa, ¿no es así, Pollo? Así es, de la France Football, que se reunieron varios periodistas y decidieron en un principio buscar al mejor jugador europeo, ¿no? Obviamente, pues sabemos que no era un mundo tan globalizado como es ahora. Digo, antes y ahora también, pues el mejor fútbol se ve en esos lugares, y decidieron buscar quién era el mejor jugador del mundo en ese momento, ¿no? Por lo que hacía en su liga, sobre todo, las competencias europeas no eran lo que es ahora. Sí, claro. Que son competencias muy duras, y una época en la que los países del bloque soviético del este de Europa eran equipos muy fuertes, muy profesionales, eran equipos que incluso fueron campeones de Europa en algunos años, cuando el fútbol empezaba a tener un poquito más de popularidad, se podría decir, o de competencia, que fue a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer jugador que lo ganó fue el inglés Stanley Matthews, un jugador emblema de la selección inglesa de aquella época, que incluso tiene el récord de ser el jugador más veterano en participar con la selección. Fue de esos jugadores que explotaron tarde, se podría decir, que no alcanzaron su mejor momento desde que eran jóvenes, sino que aprovecharon un momento, y por ahí empezaron a haber ciertas polémicas porque se hablaba obviamente de jugadores europeos. Había una gran figura en aquella época que era Di Stéfano, jugador argentino, que era figura del Real Madrid, y que en el primer año él quedó como en segundo lugar, pero porque poseía la nacionalidad española. También él, en una época en la que podías cambiar de nacionalidad conforme te conveniera, a diferentes intereses de la persona, entonces él representó incluso a la selección española en algunos momentos. Pues él es también de los casos de jugadores que nunca pudo participar en un mundial, siendo de las grandes figuras del fútbol de todos los tiempos, y era una época, decíamos, ¿no?, en la que el fútbol era totalmente diferente, y este premio fue creciendo conforme pasaron los años, hasta que en 1995 France Football tomó
tomó la decisión de darse cuenta que realmente había muy buenos jugadores no europeos que militaban en los mejores equipos de Europa y le dieron esa apertura también al premio, ¿no? Fue en ese año cuando el liberiano George Weah fue el primer ganador no europeo, siendo estrella del Milán, que ganó ese prestigioso premio, y desde ahí empezó un poquito de la polémica, ¿no? Que grandes jugadores que no jugaban en Europa, que no eran europeos, que no pudieron aspirar a ese premio, ¿no? El caso más significativo, tanto Pelé como Maradona, que siendo de los mejores jugadores de la historia, pues Maradona, al no ser europeo, siendo figura en Nápoles, pero no ser el europeo, pues no podía competir por este premio, ¿no? Entonces sí hubo varias injusticias porque hubo otros jugadores que a lo mejor no estando a su nivel lo pudieron ganar, y en el caso de Pelé igual, ¿no? Pelé sabemos que casi toda su trayectoria la pasó en el Santos, salvo aquel paso por el Cosmos de Nueva York, pero pues igual no se le daba ese reconocimiento, ¿no? Y por ahí pues hay algunos jugadores que tal vez no recordemos o no reconozcamos. Sí pudo haber sido Maradona o Pelé en sus mejores momentos. Así es, Pollo. Entonces, la misma globalización ha obligado a que este premio pues ya se abra, ¿no? Ya no necesariamente tienes que jugar en Europa ni ser europeo para ganarlo, aunque obviamente al ser el nivel más importante el que se juega en los equipos europeos, en la Champions League, pues difícilmente se lo van a dar a un jugador que juegue en otro continente o en otro país. De hecho, jamás se ha dado el caso, ¿no? Siempre ha sido jugadores que juegan en el continente europeo. Así es, salvo ese año que George Weah fue ha sido el único jugador africano que lo ha ganado. Fuera de ahí, solamente jugadores sudamericanos, europeos lo han ganado, ¿no? Porque es un galardón que bien dices, la globalización ha hecho que tanta competencia que hay en estos días, tantos campeonatos, que obviamente pues es más fácil que un jugador que esté en la élite del fútbol pueda obtenerlo, ¿no? Y antes de Cristiano y de Messi, ¿quiénes habían sido los máximos ganadores? O sea, los que tienen más balones de oro, Pollo. Pues mira, fíjate que en esa época decíamos, ¿no? Tanto Michel Platini, el francés, como los holandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten, cada uno en diferente época, en algún momento llegaron a obtener 3 balones de oro, ¿no? Que eran los máximos ganadores. Si bien no de forma consecutiva, el único Platini que sí los ganó en años consecutivos, pero Van Basten ganó 2, después pasaron años y volvió a ganar 1, el caso de Cruyff igual, pero salvo Platini, todos los jugadores, es lo que decíamos al principio, ¿no? Ha habido mucha rotación en cuanto a jugadores, porque hay jugadores que tienen muy buenas temporadas y a la siguiente no destacan tanto. O sea, si nos vamos a la lista, pues estamos hablando, por ejemplo, que en el 96 Alemania fue campeón de la Eurocopa. Su máxima figura de aquel campeonato fue el mediocampista defensivo Matthias Sammer, que fue el ganador del de oro, sobre un jugador como Ronaldo. Entonces, sí vemos, ¿no? O sea, por un buen año, pues obviamente sí destaca, pero pues de ahí en fuera no volvió a destacar, ¿no? El caso igual de Michael Owen, el caso de Shevchenko, el caso de Pavel Nedved, Fabio Cannavaro, o sea, jugadores que fueron, pues no intermitentes porque fueron jugadores constantes durante toda su carrera, pero que realmente como explosión tuvieron algún momento nada más en su carrera. Y como dato, ahorita que decías eso de qué jugadores, antes de esta irrupción de Messi y de Ronaldo, que ya lo decíamos, ¿no? Ronaldo tiene 5 balones de oro, Messi tiene 6. En los años anteriores a ellos, Ronaldo, el brasileño, había ganado 2, pero uno fue en el 97 y uno 5 años después. O sea, tampoco fueron que los haya ganado de forma consecutiva, ¿no? Entonces, sí, y el último ganador antes de Cristiano, de Messi, pues otro brasileño que también fue figura en su momento como Kaká, que jugaba en el Milán. El año que él fue Balón de Oro, el segundo lugar fue Cristiano Ronaldo. Ahí empezaban a verse esos nombres en las listas y en los podios. Oye, y también estaba aquí revisando un poquito la lista. Solamente un portero en toda la historia lo ha ganado, ¿no? No veo en la lista ningún otro, y aparte pues fue en el año 1963, la famosa araña negra Lev Yashin, lo que comentabas, ¿no? Era una época en donde los equipos rusos eran muy fuertes, eran muy importantes. Veremos en la lista que por ahí sí ha habido otros porteros nominados, pero nunca ningún otro portero lo ha ganado. Pues es que sabemos, ¿no? Que el fútbol, pues al final de cuentas, las grandes figuras o los grandes sueldos o los grandes traspasos, pues prácticamente siempre es de medio campo hacia adelante, ¿no? Sí. Salvo por ahí alguna ocasión que Fabio Cannavaro fue
igual campeón del mundo en el 2006 y le dieron el trofeo, y por ahí había polémica porque muchos decían que incluso Buffon lo merecía más que Cannavaro en aquella competencia, pero bueno, sí, bien comentas, ¿no? Y también como dato, Checo, pues en 1986, que fue el año de la gran hazaña que consiguió Maradona siendo campeón con la selección argentina, ya lo decíamos, al él no poder competir por este premio, el Balón de Oro fue el soviético Igor Belanov, un delantero del Dinamo de Kiev, fue el mejor jugador del año en ese ya lejano 86. Incluso Gary Lineker, que fue el campeón goleador del Mundial de México, quedó en segundo lugar. Entonces sí era como que otra época, y ya decíamos, ¿no?, que grandes jugadores que por ahí no tuvieron esa oportunidad de competir y de que seguramente pues, lo hubieran ganado. Y ya que estás hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los criterios? ¿Quién elige? ¿Cómo escogen quién gana el Balón de Oro? La revista France Football, a través de diferentes periodistas de todo el mundo, son los que deciden quiénes son los mejores jugadores. Prácticamente pues, se da el podio primero, segundo y tercero, y salvo algunas contadas ocasiones, prácticamente siempre lo que determina el Balón de Oro es cómo les va en los eventos importantes del año, ¿no? Ya sea Champions League, ya sea Eurocopa, ya sea Campeonato Mundial. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero sí es a través de periodistas que deciden el voto para que se otorgue este reconocimiento. Muy bien, Pollo, pues vamos a empezar precisamente ya con los años que han dominado tanto Messi como Cristiano Ronaldo, y fue en el 2008, ¿no? La primera vez que Cristiano, uno de estos dos personajes, ganó el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo lo ganó en el 2008. ¿Con quién estuvo nominado, Pollo? En sí, ¿por qué se lo dan en el 2008? Ya nos decías que en el 2007 que lo gana Kaká. Cristiano ya había aparecido en la terna de los 3 primeros lugares, pero en el 2008 ya brinca y lo gana. ¿Cuál fue el evento o por qué se lo lleva en este año Cristiano? ¿Y quién estaba en esa terna? Pues mira, ese 2008, recordemos, fue año de Eurocopa. Aquella Eurocopa que se jugó en Suiza y en Austria, que ganó España, que fue el primer evento de aquella gran selección española dirigida por Luis Aragonés, ya después por Vicente del Bosque. Esa final la disputó España y Alemania. Ganó España 1-0 y el gol de aquel campeonato lo convirtió Fernando el Niño Torres, que era un jugador que hace poco se retiró. Él completó la terna, ¿no? El primer lugar, ya decíamos, lo ganó Cristiano Ronaldo, después Messi y en tercer lugar el Niño Torres. ¿Por qué lo ganó Cristiano Ronaldo? Pues la sencilla razón que el Manchester United fue campeón de la Champions. Ronaldo fue el máximo anotador de ese torneo y se le dio, a pesar de que no tuvo una buena Eurocopa, se le dio el reconocimiento por lo que había hecho en esa Champions, ¿no? Entonces fue el año que inició esa parte de, pues no de injusticias, porque pues es un gran mérito ganar la Champions, pero pues la Eurocopa y más con esa selección española, que si bien no tenía una figura como tal, un jugador clave, era más un cuadro colectivo, pero Fernando Torres fue muy importante para esa selección, ¿no? Entonces fue por eso que estuvo en la terna y quedó en tercer lugar en aquel ya lejano 2008. O sea que si Messi y Cristiano no hubieran existido en aquel 2008, probablemente se lo hubiera llevado el Niño Torres. ¿Y tú crees que hubiera sido merecido el Niño Torres o alguien pues mira, más por ahí? Es que esa si nos vamos a logros y esa selección española, decíamos, si no tenía grandes figuras como tal, tenía muy buenos jugadores. Sí. Pero para mí en ese campeonato, tanto Iker Casillas, que fue fundamental en la serie de penales contra Italia para pasar a semifinales, como el propio Xavi. Sí, incluso el Niño Torres, pero pues, hubiera quedado en algún jugador español, ¿no? Por el hecho de haber sido campeón del torneo pues, más importante de selecciones de ese año. Sí, yo se lo hubiera dado a Iker Casillas, por lo que comentábamos, rara vez lo gana un portero, pero justo lo que acabas de decir, en esta Eurocopa la actuación de Casillas, en especial en una serie de penales y en general en todos los partidos, tuvieron mucho que ver. Pasamos al 2009, Pollo. ¿Quién gana en el 2009 el Balón de Oro y quién estuvo en esa terna? Pues mira, aquel año el campeón del Balón de Oro fue Lionel Messi. En segundo lugar estuvo Cristiano Ronaldo. Ese año pues no fue año de campeonato
de selecciones. El Barcelona fue campeón de la Champions y pues obviamente yo creo que bajo la misma lógica del año previo, la figura de ese Barcelona, el goleador de ese equipo, pues era Lionel Messi y se lo dieron a él, ¿no? Entonces fue junto con Cristiano y Xavi Hernández el motor de aquel equipo que estuvieron en la terna como mejores jugadores del mundo. Volvemos a lo mismo, si no hubiera estado Messi o Cristiano Ronaldo, pues sí, para mí Xavi hubiera sido merecedor sin ningún lugar a dudas, ¿no? Sí, yo creo que Xavi siempre ha vivido a la sombra de estas dos grandes figuras, también por lo que comentabas, ¿no? Obviamente Cristiano y Messi son jugadores que hacen jugadas muy espectaculares. Digamos que la labor de Xavi era más discreta, por así decirlo. O sea, Xavi no es un gambetero, no es un hombre que se va a quitar 3, 4 jugadores, pero mentalmente el toque de Xavi, la habilidad para leer las jugadas, pocos jugadores la han tenido en la historia, ¿no? Xavi, sin lugar a dudas, de las grandes injusticias en este sentido, porque pues obviamente se le reconoce como una gran figura, pero siempre ha estado a la sombra. Jamás se le ha dado como el nivel de importancia, porque pues es difícil vivir en una época donde están los que probablemente, y para muchos son, los dos mejores jugadores en la historia del fútbol. Pasamos al 2010, Pollo, año de Mundial, y aquí ya hay creo que vamos a hablar de una polémica. Antes de empezar el podcast lo mencionábamos. ¿Quién se lleva el Balón de Oro en este año del Mundial de Sudáfrica 2010? Pues mira, curiosamente es de lo que hemos estado platicando desde el 2007, que Cristiano Ronaldo no aparece en la terna de los 3 primeros lugares como del Balón de Oro. Ese año fue, ya lo bien dices, año de Mundial que ganó España allá en Sudáfrica. Y bueno, lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que sí es de las principales polémicas, ¿no? ¿Por qué el Balón de Oro se lo dieron a Messi sobre Iniesta y sobre Xavi? Sí. Messi, el Barcelona ese año quedó en semifinales de Champions. ¿Recuerdas aquella Champions que ganó el Inter de Milán? Sí. El Inter los elimina en semifinales. O sea, no es que hayan sido campeones de Champions y que a lo mejor haya tenido un buen mundial. O sea, realmente, pues no destacó tanto como sí lo hicieron tanto Iniesta como Xavi, que fueron las grandes figuras de aquel campeonato español. Y aquí sí se empezó a hablar un poquito de por qué Messi y por qué no otro, ¿no? O sea, si era como un premio de consolación, si era como no hacer enojar a la estrella del fútbol, no sé, sí es complicado el saber el por qué, siendo que cualquiera de los dos, tanto Iniesta como Xavi, lo pudieron haber ganado. La estadística dice que Iniesta quedó en segundo lugar y que Xavi quedó en tercero. Para mí, en ese mundial, a pesar de que Iniesta metió el gol del título, lo que hizo Xavi para la selección española, se lo merecía incluso sobre Iniesta, siendo que Iniesta también dio un gran torneo, pero Xavi ya traía esa inercia de 2 años estando a muy buen nivel, pero pues a lo mejor no se reconoce tanto la labor de mediocampo defensivo, ¿no? Es un poquito lo que decimos, el fútbol te reconoce más lo ofensivo, entonces a lo mejor por ahí viene esa parte, ¿no? Pero pues fue el primer año que no estuvo Ronaldo y que Messi lo ganó bajo cierta polémica. Sí, sobre todo porque, y hablamos de que en parte se lo pudieron haber dado por los logros del Barcelona, porque no fue un mal año del Barcelona, no ganaron la Champions, pero fuera de eso tuvieron un buen año futbolístico, pero los 3 jugaban en el mismo equipo, ¿no? O sea, si nos vamos al mérito de lo que Messi pudo haber logrado con el Barcelona, pues lo mismo lograron Iniesta y Xavi, ¿no? Y la gran diferencia es que Iniesta y Xavi tienen un gran mundial, son campeones del mundo, y Messi no. Messi de hecho se va muy pronto del mundial y goleado por Alemania 4-1, y pues Xavi y Iniesta terminan siendo no solo campeones del mundo, como mencionas, el gol de Iniesta es el que da el título, pero lo que platicábamos, Xavi era el cerebro de tanto de la selección española como del Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, quizá como justo lo que estábamos platicando, pues Xavi era un jugador que recibía el balón y prácticamente con 2 toques te armaba una jugada de gol, las cámaras, todo se va siempre con el que anota el gol, con el que hace la gambeta, pero el cerebro era Xavi, ¿no? Sí, yo creo que aquí también, quizá por lo mismo Iniesta es el segundo lugar porque metió el gol, volvemos a lo mismo, ahí se van los reflectores, pero estoy de acuerdo contigo, Xavi debió haberse llevado el Balón de Oro en el año 2010. Y pasamos al 2011, Pollo. ¿Quién se lleva el Balón de Oro en el 2011? ¿Quién estaba en la terna? Pues mira, por tercer año consecutivo, Lionel Messi fue el ganador del Balón de Oro. Si nos vamos a los parámetros que habían manejado antes, bueno, pues fue el Barcelona campeón de la Champions,
Messi como gran figura, entonces a lo mejor ahí se apagó un poquito esa polémica, ¿no? Porque pues sí fue una gran Champions de uno de los mejores Barcelonas de todos los tiempos, no solo de Barcelona, sino de los equipos de todo el mundo, y Messi compartió podio otra vez con Cristiano Ronaldo, que regresaba a la terna, y con Xavi Hernández, también parte de aquel Barcelona, campeón de Champions, siendo un año que no hubo ni Eurocopa ni Mundial, se fueron otra vez al evento más importante, ¿no? Que era la Champions. Sí, aquí digamos, si Xavi hubiera ganado los dos anteriores que ya mencionamos, era un poquito lógico que otra vez que Messi aquí sí se lo llevara, ¿no? Porque sí tuvo una buena Champions, estaba en buen nivel, pero volvemos a lo mismo, ya estamos hablando de 3 ternas donde ha aparecido Xavi y pues pocos lo recordamos por eso, ¿no? Una de las injusticias bueno, más que injusticia, pues de los desgracias de vivir en una época donde hay jugadores tan importantes. 2012, Pollo, año de Eurocopa, ¿y quién se lleva el Balón de Oro? Sí, bien dices, año en el que la gran selección española cerró su ciclo de Eurocopa, Mundial de la Eurocopa, porque ya lo platicaremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué pasó con ese equipo? La Champions la ganó el Chelsea en aquella ocasión, o sea, tampoco fue que el Barcelona haya estado en los primeros lugares del campeonato europeo, y Lionel Messi volvió a ganar el Balón de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo y por Iniesta, que fue parte también de aquel equipo de la selección española, fue el jugador que quedó en tercer lugar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La selección española, que la base pues eran jugadores del Barcelona, el medio campo, tanto Xavi como Iniesta, pues manejaban al equipo, pero en esta ocasión Iniesta fue el que se coló ahí en tercer lugar, teniendo pues igual que Messi con el Barcelona, no fueron campeones de Champions, pero pues fue campeón de Europa, ¿no? Entonces por ahí también la polémica si algún jugador español se lo merecía por el gran torneo que tuvieron en aquella Eurocopa, que incluso en la final golearon a Italia. Fue una Eurocopa realmente sin ningún problema para el cuadro de Vicente del Bosque, pero otra vez Lionel Messi fue el ganador, seguido por Cristiano Ronaldo. Y aquí ya como que empezaba Xavi a darle la estafeta a Iniesta, ¿no? A dejarle el protagonismo y que manejara los hilos tanto del Barcelona como de la selección española. Iniesta también un jugadorazo muy del estilo de Xavi, pero Iniesta digamos más medio ofensivo. Hace rato hablabas de que obviamente Xavi, al ser medio más tirado hacia atrás, más defensivo, pues no hay tantos reflectores, y Xavi también un poquito más, si no gambetero por así llamarlo, sí se enfrentaba más, sí era más de quitarse 2-3 hombres, haciendo jugadas pues de fantasía, muy buenas fintas, y después dando el pase preciso, ¿no? Y también a diferencia de Xavi, que Xavi también hizo muy buenos goles, pero Iniesta llegó a hacer goles históricos, entonces como que eso también le da un poquito de reflectores, y también para el fantasmita, desgraciadamente, pues jamás logró obtener ese premio, porque enfrente siempre tuvo a Cristiano y a Messi. Año 2013, Pollo, ¿quién se lleva el Balón de Oro? 2013, otro año que no hubo más que Champions a nivel importante. Esa Champions la ganó el Bayern Múnich, que le ganó al Borussia, aquella final que jugaron entre los dos equipos alemanes en Londres. Sí. Y ese año el goleador de la Champions fue Cristiano Ronaldo, y él se llevó el título de el mejor jugador del año, seguido por Lionel Messi, qué raro, y en tercer lugar un jugador, pues era el jugador más desequilibrante que tenía ese Bayern campeón, que fue Franck Ribéry, el jugador francés, que fue desequilibrante durante todo el torneo, pero pues aquí ya no imperó aquella lógica que se estaba teniendo años anteriores, ¿no? Que el campeón de la Champions, la figura de ese equipo, pues era prácticamente asegurado el Balón de Oro, pero en este caso Ribéry se tuvo que conformar con el tercer lugar por la misma situación de que tenía enfrente a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. ¿Qué tanto pesará la publicidad, las marcas? Porque al menos de estos 4 balones de oro consecutivos de Messi, creo que estamos de acuerdo que por lo menos 2 eran injustos o se los merecía otro jugador, ¿no? Sin ningún problema se los pudieron haber dado a Xavi por lo menos 2, o a Xavi y Iniesta, por decir algo. Y en este creo que pasa lo mismo, porque lo que comentas, aparte de que el Bayern fue el campeón, fue el equipo del año. El Bayern tuvo un triplete, ganaron todo en Alemania, ganaron la Champions, y generalmente lo acabas de mencionar, esa es como la lógica que impera. El equipo del año, pues su figura se lleva el Balón de Oro, y en este caso pues se lo dan a Cristiano, como que le dan mayor peso a que fue el goleador de la Champions que a la figura del equipo
equipo del año, ¿no? Entonces, probablemente pues también el peso del marketing, del nombre, de lo que te generan un Cristiano y un Messi, pues obviamente también influye. 2014, Pollo, ¿quién se lleva el Balón de Oro y cuáles fueron sus méritos? Pues mira, 2014 año de mundial en Brasil, aquel mundial que ganó la selección alemana y que todo el mundo se esperaba que un jugador alemán, ahora sí, después del 2010 que no se le dio el reconocimiento a ningún jugador español, que se podían redimir un poquito y decir, bueno, ahora vamos entonces sí con el campeón del mundo, ¿no? Y no, realmente se fueron, pues incluso aquí hay una doble injusticia, ahorita la vamos a platicar, porque el Balón de Oro se le dio a Cristiano Ronaldo, seguido por Lionel Messi, que bien sí jugó la final del mundial, la perdieron, pero pues realmente pues no obtuvo el título, y que incluso, no sé si te acuerdas, aquella final, al final cuando entregan los reconocimientos, le entregan a Messi el trofeo del jugador del torneo. Sí, del mundial. Y él incluso hace una cara así como de consolación totalmente, así como que pues le dieron ese premio de un reconocimiento por ser Messi, pero incluso ni lo merecía, ni Cristiano merecía ese Balón de Oro, siendo que el Madrid quedó campeón de Champions, pero el tercer lugar fue Manuel Neuer, guardameta de ese equipo alemán, y sabemos que Alemania durante ese mundial pues realmente fue una aplanadora, tuvo una gran actuación, si bien no a nivel individual, pero sí tenía jugadores muy muy importantes, incluso como Mats Hummels, como Thomas Müller, que fue también gran figura de ese equipo, y Manuel Neuer, el guardameta, fue el tercer lugar de aquel año, y otra vez, ¿no?, manchado un poquito la premiación por esa situación de que por qué no darle el premio a un jugador campeón del mundo, porque históricamente así había sido, ¿no? En el 2006 Italia ganó, Cannavaro campeón, 2002 Brasil ganó, Ronaldo campeón, o sea, 98 Francia, Zidane, o sea, era ya pues como una tradición, se podría decir. Una tradición que se partió a partir del 2010 y que continuó en aquel ya 2014. Entonces ya aquí por lo menos en nuestro criterio le restamos 2 balones de oro a Messi y ahorita ya le restamos 2 balones de oro a Cristiano, ¿no? Que realmente, siguiendo los criterios que históricamente se han seguido, pues no les tocaban, ¿no? Vamos con el siguiente año, 2015, Pollo. ¿Quién ganó el Balón de Oro? Aquí, bueno, ya estamos hablando de 2 años consecutivos que se los llevaba Cristiano. ¿Quién lo gana en el 2015? 2015, Lionel Messi vuelve a obtener el Balón de Oro por la lógica de ser campeón de la Champions con el Barcelona, que volvemos a la fácil, ¿no? Sí. Lo que a veces sí era, o a veces no era, en esta ocasión sí se dio que el campeón y la figura fuera el Balón de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo, y aparecía Neymar también en la terna como parte de aquel equipo del Barcelona que le ganaron la final a la Juventus. Que en parte yo creo que por eso, bueno, no creo, se sabe que en parte por eso Neymar se va del Barcelona, ¿no? Precisamente porque lo que le pasó a Iniesta y a Xavi, podía ganarlo todo con el Barcelona o tener grandes victorias, pero pues el foco siempre se iba para Messi, lo que pasó precisamente en esta ocasión, ¿no? Gana la Champions y el Balón de Oro va para Messi y Neymar simplemente queda en la terna. Sí, y recordar, ¿no?, que aquel año con la selección argentina pierde la final de la Copa América contra Chile, la primera final que pierden en forma consecutiva contra Chile, juega esa final y la pierde, ¿no? Entonces, pues digo, sí, hay digamos que fue justo por lo que hizo a nivel de clubes y a nivel selección, pues llegar a ser finalista de la Copa América. Así es. Pasamos al 2016, Pollo. ¿Quién gana el Balón de Oro y quién estuvo en la terna? De nuevo, año de Eurocopa. La Eurocopa que gana Portugal en Francia, que le gana la final en París al cuadro local. Cristiano Ronaldo se lleva el Balón de Oro en aquel año. Lionel Messi queda en segundo lugar. Y en tercer lugar queda Antoine Griezmann, que era parte de la figura de aquella selección francesa. Ese año, si bien Cristiano, no sé si recordarás, esa final se lesiona muy, muy pronto en el partido. Sí, Portugal no tiene una gran Eurocopa, pasa de ronda empatando sus 3 primeros partidos, incluso y en octavos de final gana en tiempo extra, o sea, realmente no fue un equipo tan potente como otras, pero bueno, llega a la final, contra todo pronóstico gana la final en París a Francia. Ronaldo sale lesionado en los primeros minutos. Sí.
y a pesar de esa adversidad, Portugal queda campeón. Entonces, mismo año que el Real Madrid gana la Champions, entonces aquí podemos decir que si bien él no fue fundamental en aquella final, pero sí fue un gran año para Cristiano Ronaldo, que se llevó el Balón de Oro, seguido por Messi, que perdió su final continental con la selección argentina, y Antoine Griezmann, que ya daba ahí sus primeros pasos como figura de él. No, mi pollo, y nada más porque Francia perdió, sino mi Guiñac también tenía que estar en la terna. ¿Ok? Se te olvida que reventó un balón al poste que hubiera cambiado lo que pasó en aquella final. Mi Guiñac tenía que haber estado en esa terna, pero así de injusto es el fútbol, ni modo, ¿qué se va a hacer? Pasamos con el 2017, pollo. ¿Quién se lleva el Balón de Oro y quién está en la terna? Pues mira, primer lugar, Cristiano Ronaldo, segundo lugar, Messi, y tercer lugar, de nueva cuenta, Neymar. Vuelve a estar en ese podio. Cristiano Ronaldo con el Real Madrid fue campeón de la Champions, que le ganaron a la Juventus la final. Entonces, pues al no haber otra competencia, pues igual, ¿no? El campeón de la Champions, su máxima figura, Balón de Oro. O sea que aquí podríamos decir que sí está bien merecido, esos dos consecutivos de Cristiano, ahí sí no le ponemos ningún asterisco. Sí, no. Y por cierto, hablando de Neymar otra vez, Neymar gana todo con Francia. Bueno, el Paris Saint-Germain pues prácticamente cada año se lleva todo, pero les va muy mal en Champions, ¿no? Se van en octavos, entonces pues sí, se quedan, digamos que eso le afecta a Neymar para que pues sea Cristiano el que se lleve el Balón de Oro. Año 2018, pollo, y se rompe la racha de Cristiano y de Messi ganando el Balón de Oro, porque en esta ocasión otro jugador se lo lleva. Año de Mundial. Sí, año de Mundial, y volvemos, ¿no? Ya no se esperaba que el equipo campeón tuviera un jugador como máximo representante del fútbol mundial. En este caso, igual que había ocurrido 4 años antes, Luka Modric, el cerebro del equipo croata, que dio un gran mundial, que llegó a la final, que perdió contra el equipo de Francia, fue nombrado el mejor jugador del mundo, seguido de Cristiano Ronaldo, curiosamente, y hasta el tercer lugar, la gran figura que tuvo aquel Francia junto con Mbappé, que fue Antoine Griezmann, que él quedó en tercer lugar en esa ocasión. Pero sí, bien dices, ¿no? Es el primero de lo que hemos repasado, el primer año que Messi no aparece, porque realmente Messi tiene una mala actuación en el Mundial. Y Luka Modric, otra vez volvemos a lo que había ocurrido, ¿no? Como consolación, se podría decir, a pesar de que dio un gran mundial, que incluso fue campeón con el Real Madrid de la Champions. Entonces, podríamos decir que no fue tan injusto. A lo mejor por ahí la injusticia fue que Griezmann no estuviera más arriba en el podio, ¿no? Que Ronaldo haya ocupado ese lugar en lugar del delantero francés. Sobre todo creo que aquí el mérito de Modric es que pues Croacia no es una potencia del fútbol, ¿no? Llevar a una selección o ser la figura de una selección de un país con pues pocos habitantes, un país que pues por medio de las guerras ha vivido momentos muy difíciles, y que lleguen a una final del mundial, creo que ese fue el mérito. Croacia se convirtió en algún momento como en el favorito sentimental de la gente en ese mundial, pero sí creo que Griezmann merecía por su trabajo también con el Atlético de Madrid, también obviamente al ser campeón del mundo y el peso específico que tuvo con Francia, y por ahí Mbappé también se lo pudo haber llevado, ¿no? Pero sí, lo que comentas, creo que Modric se lo lleva un poquito como de consolación, y sobre todo, a diferencia de 4 años antes que todo mundo decía, ok, es consolación para Messi, pero no se lo merece, o sea, si somos así sinceros, no se lo merecen. Aquí yo creo que con Modric sí podemos decir, bueno, lo merece porque sí es una hazaña que Croacia haya llegado a la final, ¿no? Y se dio algo que se daba con anterioridad, ¿no? Ya decíamos que jugadores tuvieron un muy buen año, les otorgaban este premio, ¿no? Como decíamos, incluso Andrei Shevchenko, el ucraniano, campeón con el Milán de Champions, se lo dio en el 2004. Entonces, sí es esa parte de reconocer el trabajo de Luka Modric, que incluso decíamos, ¿no? O sea, sí no es tan injusto, se podría decir,
Uh-huh. Digo, a mí en lo personal sí es merecedor de ese Balón de Oro. Sí. A mí lo único que se me hace un poquito injusto es que Griezmann haya quedado en tercer lugar y no en segundo, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Y llegamos al último Balón de Oro que se ha dado, el del año 2019, Pollo. ¿Quién se lo lleva y quién estaba en esa terna? Pues mira, para no variar, Lionel Messi vuelve y rompe ese empate que tenía con Cristiano de 5 Balones de Oro cada uno. Uh-huh. Es el que le da la diferencia, que actualmente lo tiene como el máximo ganador. Cristiano Ronaldo se fue hasta el tercer lugar, estuvo ahí en la terna, pero ya no compitiendo primero o segundo, y el segundo lugar se lo dieron a Virgil van Dijk, el central holandés de Liverpool, que también tuvo una gran actuación con el cuadro inglés, pero Lionel Messi fue el ganador en lo que ha sido el último, porque recordemos que el año pasado, por la cuestión de la pandemia del COVID-19, no se otorgó el premio del Balón de Oro de France Football, pero el último ganador, se puede decir que hasta ahorita es Lionel Messi. ¿Y por qué se lo dan en el 2019, Pollo? ¿Cuáles son, digamos, los méritos en los que se basaron o que podrían decir, pues lo merecía Messi? Porque no fue un buen año para el Barcelona, o sea, bueno, a nivel europeo, ¿no? No, recordemos, la final fue aquella entre el Liverpool y el Tottenham. Ajá. Pues Messi, si nos vamos a méritos, pues fue el goleador de la Champions. Uh-huh. Sí. El jugador que más goles metió, o sea, realmente no hay un parámetro para determinar. Yo siento, y es que aquí ya es involucrar muchas cosas, ¿no? Pero sí era esa como, no podían dejar equitativamente que estuvieran empatados Messi, o sea, como que para France Football era, uno tiene que sobresalir sobre el otro, es mi opinión, que era pues o Messi o Ronaldo. Pues Messi a lo mejor tuvo el mérito que fue campeón goleador de aquella edición de Champions, uh-huh, pero pues no es un año recordado por otra cosa, ¿no? Entonces es lo que decíamos, aquel Balón de Oro que rompe el empate entre ellos dos, que hasta la fecha se mantiene a favor del jugador argentino. Este año futbolístico 2020, como comentas, no se entregó, pero el Balón de Oro de la media tijera, ¿a quién se lo darías, Pollo, en este año futbolístico? Digo, es difícil porque algunas ligas como la francesa pues ya no se jugaron, la holandesa, pero con lo que vimos, con todo lo que pasó y sin tomar en cuenta que Lewandowski se llevó el premio de la FIFA mejor jugador, ¿tú a quién se lo hubieras otorgado en este año futbolístico? Pues es que a final de cuentas, si nos vamos a la cuestión que hemos manejado pues últimamente, en año que no hay mundial o que en este año que se suspendió la Eurocopa, uh-huh, pues la Champions la ganó el Bayern, uh-huh, y realmente pues la figura de ese Bayern era, Robert Lewandowski. Uh-huh. Entonces, porque ni Cristiano ya en la liga italiana ni Messi pues sí, no tuvieron un gran año, ¿no? Entonces, si nos vamos a la situación de que torneo importante, el ganador tiene que estar ahí, pues entonces sí, el polaco merecería haber ganado este año pasado el Balón de Oro, pero pues no sabemos, ¿no? Incluso por estos parámetros como se había estado dando, incluso le hubiera quedado en tercer lugar y por ahí Ronaldo primero, Messi segundo, no sé, pero sí, en cuestión futbolística, yo sí me quedo con Robert Lewandowski. Oye, ¿y no crees, estamos hablando obviamente de lo que pensamos, que por ejemplo Salah de Liverpool y romper esa racha de 30 años sin una Premier también lo merecía? Obviamente los reflectores se van a los campeones de la Champions y al gran torneo que está teniendo el Bayern, que es en este momento el mejor equipo de Europa y probablemente del mundo, pero por ahí Salah también ha tenido un gran año. Sí, pero ¿sabes cuál fue el problema para mí de Salah? Que Liverpool quedó muy rápido eliminado de la Champions. Sí. O sea, se fue en octavos de final. Uh-huh. Realmente no tuvo una gran actuación como la habían tenido años previos con el cuadro de Liverpool. Y pues Lewandowski, pues sí, es que ese Bayern arrasó prácticamente ese año en cuanto a las ligas. Bueno, lo que todavía sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, para mí sí me quedaría con Robert Lewandowski. Muy bien, pues yo metería, sí, alguien del Bayern, a Manuel Neuer. ¿Qué Champions tuvo Manuel Neuer el torneo pasado, siendo fundamental en algunos partidos, en manos a manos? Y qué final tuvo, ¿eh? Sí, por eso te digo, ¿no? O sea, generalmente a los porteros, a los defensas también se les hace un poquito menos porque los reflectores se van con el que hace el gol, pero la verdad la actuación en la Champions de Neuer y en general en todo el torneo, y no solo eso, sino la constancia, ¿no? Manuel Neuer es un portero que por años
años ha sido una muralla y ha sido uno de los mejores del mundo, quizá en este momento el mejor del mundo, y pues lo que platicamos, pocas veces a los porteros se les da ese reconocimiento. Pues ya ves que ya también lo llamaron el mejor portero del siglo. Pues sí, realmente tendría que haber quedado alguno de ese equipo. Y ahora sí, Checo, pues realmente analizar un poquito, ¿no? Si no hubiera estado Cristiano Ronaldo, bueno, Cristiano Ronaldo y Messi, ya hemos visto que otros jugadores estaban ahí en la terna, ¿no? Pero tú ves algún jugador que haya marcado una época o que hubiera marcado una época sin estas dos grandes figuras. Yo creo que no uno, dos. Iniesta y Xavi como pareja sí pudieron haber tenido unos 4 años más o menos, digamos la época de aquel Barcelona de que inició Guardiola y después continuó Luis Enrique. Digo, tuvo por ahí su bache en el que no les fue tan bien con el Tata Martino, pero yo creo que ellos dos como el cerebro de ese Barcelona, y no solo del Barcelona, de la selección española que ganó 2 Eurocopas, que ganó un Mundial, hubieran sido las grandes figuras y hubieran marcado una época, ¿no? Claro, también, perdón, nada más rápido, también afecta, creo, las personalidades, ¿no? Son dos tipos más humildones, o sea, no son tan mediáticos como Cristiano, ¿no? Exacto, entonces también por ese lado, pues obviamente llaman la atención y opacan Cristiano, Messi y jugadores como Zlatan, ¿no? Que no lo hemos mencionado, no ha estado en las ternas, pero es un jugador con una personalidad tan mediática que siempre lo tienes en la mente, a pesar de que, pues ya si nos vamos a los números, ha ganado cosas obviamente, pero no ha sido como los que hemos mencionado aquí, tan impactante los logros que tiene, pero él en lo personal, su personalidad es tan importante que siempre lo tienes presente. Digo, aquí bien comentas, ¿no? Si nos vamos por época, pues realmente la gran época de la selección española y del Barcelona, pues sí, tanto Xavi como Iniesta pues hubieran marcado. Aquí la pregunta, tú que eres aficionado del Barcelona, que eres gran admirador de Pep Guardiola y de su filosofía, ese Barcelona sin Messi hubiera hecho con Xavi y Iniesta en los controles, ¿hubiera logrado todo lo que logró? Yo creo que hubiera logrado muchas cosas, no todo lo que logró, porque creo que el porcentaje de importancia que tiene Messi en ese equipo es muy grande, pero al ser un deporte de conjunto, yo creo que sí hubieran logrado, no te puedo decir cuáles títulos sí, cuáles títulos no, pero digo, lo vimos en la selección española, justo lo que estamos mencionando, una selección española donde no tenías a Messi, donde estamos hablando de que la base era el Barcelona y el Real Madrid, y no en esa selección tenías grandes delanteros como David Silva, como el Niño Torres, como quizá el mismo Pedro en su momento, pero no tenías un Messi y aún así esa selección logró grandes cosas, ¿no? 2 Eurocopas, un Mundial. Entonces yo creo que sí hubieran logrado, no sé si el mismo número de títulos, porque pues, obviamente tener a Messi también te cambia completamente. Yo creo que aquí es el debate que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué Messi no logra cosas con Argentina o no ha logrado cosas con Argentina? Porque no tiene a Xavi y a Iniesta. ¿Y por qué Xavi y Iniesta sin Messi sí lograron cosas con España? Pero ese mismo Barcelona sin Xavi e Iniesta con Messi, yo creo que hubiera logrado menos cosas. Yo creo que ese Barcelona obviamente, y digo, lo ha hecho ahorita que Xavi Iniesta ya no son parte de este equipo y que pues todo el peso ha sido sobre Messi, han seguido ganando cosas, pero bueno, lo vemos ahorita, ¿no? Actualmente, aunque claro, también Messi ya va de salida, pero sí, el Barcelona no ha sido lo mismo sin Xavi e Iniesta, a pesar de Messi, ¿no? Entonces sí creo que obviamente la mercadotecnia, los reflectores siempre se van a ir con los jugadores pues gambeteros, espectaculares, los que meten goles, pero vemos la importancia de tener jugadores que son tan cerebrales, que piensan el fútbol, que están 2 jugadas adelante de los demás y que saben leer también el juego, que son los que realmente conjuntaban y movían los hilos en la selección española y en el Barcelona, ¿no? Entonces sí creo que hubiera sido mejor un Barcelona sin Messi pero con Iniesta y Xavi, que un Barcelona en ese momento sin Xavi y Iniesta pero con Messi. Yo creo que sí tienen más peso en el conjunto ellos dos que Messi. Ahora si ya me quitas a uno, ahí sí no. O sea, creo, creo, incluso recuerdo que en aquella época estaba un poquito de moda estos nombres como el Brangelina, ¿no? De Brad Pitt y Angelina Jolie, que lo mismo hacían una conjunción con el Xavi Iniesta, el Iniesta Xavi, no me acuerdo cómo les llamaban. No, en mi época estaba la Sasá, la
Rorró, la Ándale. Sí, digo, a mí no me hables de Brangelina, a mí háblame de Zamorano Salas, de Romario Ronaldo. Es que también hay que saber de cultura pop, pollo. No todo de es Barbo fútbol. Batistuta, digo, sí. ¿Dónde dejas la revista Hola y el Sí, espectáculo? ya me di cuenta, pero bueno, y digo, y ya para bueno, pero tú no has que... respondido esa pregunta, pollo. Si no hubieran existido Messi y Cristiano en un universo alterno, ¿quiénes hubieran sido las grandes o quiénes hubieran marcado época? Mira, es que no tanto de marcar época, yo siento que sí hubiera sido unos 3, 4 años para mí, que Xavi hubiera estado en el top número 1, hubiera sido la gran época de Xavi, y después, digo, sí, no es que se haya sido injusto con muchos jugadores, pero si nos vamos a lo que antes era este Balón de Oro, que realmente teniendo buenos años podías estar ahí en la terna. Sí. Aquí ya nos dimos cuenta que incluso con un mal año Messi y Ronaldo estaban, pero sí ha sido la historia muy injusta con jugadores como Thomas Müller, como incluso Neymar, como David Villa, también de esa selección española que era el finalizador, el mismo Zlatan, Sergio Ramos, o sea, que han sido jugadores que han tenido grandes años, pero pues que han estado a la sombra de estas dos figuras, ¿no? Yo siento que estos últimos 12 años se hubiera definido así, del 2008 al 2012, podemos decir que en la gran época de Xavi, y a partir del 2012 ya la época de un buen año de Thomas Müller, de un buen año de Griezmann, de un buen año de Zlatan, Sergio Ramos también con el Real Madrid. Entonces sí hubiera sido no tan marcada de un solo jugador, porque incluso Neymar como que estaba llamado, porque ya el tiempo se lo está comiendo, a ser el sustituto natural de Messi y de Ronaldo, pues ha estado a la sombra de ellos dos, ¿no? Entonces para mí hubiera sido la época dorada de Xavi, y después ya la época de buenos años, de buenos jugadores, incluso Drogba tuvo también años muy buenos, te digo, entonces sí como que sí ha sido esa parte de muchos muy buenos jugadores a la sombra de dos figurones, porque si nos vamos y hacemos un poquito de historia, Checo, a finales de los 90, principios de los 2000, pues estaba Zidane, estaba incluso el propio Ronaldo que superó lesiones, por ahí de repente Rivaldo aparecía, Figo aparecía, pero pues no había como que más diversidad de jugadores en buen nivel, ¿no? Incluso Davor Zucker, Roberto Carlos, Thierry Henry, o sea, jugadores que estaban siempre ahí, Ronaldinho, que incluso también lo ganó, pero no había una gran época de jugadores en particular, sino era más variada. Y creo que ahorita, porque no había figuras mediáticas como las hay ahorita, y ahorita es esa parte, ¿no? De que sí muchos jugadores han vivido a esa sombra de ellos. Lo platicábamos también el otro día fuera del programa, que pasa algo similar a lo que pasa en el tenis, ¿no? De todos los buenos jugadores, los tenistas, yo no soy un experto en tenis, pero que han estado a la sombra de Nadal y de Federer. Incluso el propio Djokovic, que siendo un gran jugador, sí los compite, pero pues siempre están a las sombras de Federer y de Nadal, que son el Ronaldo y el Messi del tenis. Entonces, cuando ya hay dos jugadores que destacan tanto durante tanto tiempo, pues es lógico que muchos jugadores pues no ocupen esos lugares que a lo mejor en alguna otra época o sin estos dos grandes jugadores pues estarían peleando. Y también sin ser experto en otro deporte, y también lo platicábamos, caso contrario quizá lo que le pasa al Canelo, ¿no? Que el Canelo nadie puede negar todo lo que ha ganado, pero lo que siempre se le ha criticado es que en este momento o le ha tocado una época donde no hay grandes rivales, ni siquiera recordamos grandes peleas del Canelo, ¿no? Generalmente gana muy fácil y la gente dice, es que le tiran puro bulto, pues es lo que hay. O sea, exacto, o sea, es lo que hay. Él, por así decirlo, ha tenido la suerte y ha aprovechado y ha trabajado y ha conseguido en una época en la que no abundan grandes boxeadores en sus categorías, ¿no? Pollo, para cerrar justo esto de lo que estamos hablando, ¿tú crees que esto es bueno o malo para el fútbol? Ahorita mencionaste algunos de los que han ganado el Balón de Oro y que han sido figuras y nadie puede negar y todos lo recordamos por ser grandes jugadores, Van Basten, Gullit, Del Piero, Roberto Baggio, todos los que mencionamos. ¿Tú crees que le hace bien al fútbol o le hace mal que esté dominado de esa manera, incluso como ya vimos en algunos años y en algunos momentos, pues que quizá de forma injusta y más
por el foco mediático que por los logros de equipo e individuales? ¿Qué es mejor, tener variedad o tener dos grandes figuras que son los que pues te mueven todo el negocio del fútbol a nivel mundial? Es que, mira, no se puede negar la calidad de los dos, los grandes jugadores que son. O sea, sí, realmente pues somos, pues sí, se parece privilegiados de poder ver a estas dos figuras en su máximo esplendor durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Si bien a lo mejor en un año no le fue tan bien a uno, pero sí le fue bien al otro. O sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? Que los dos se complementan hasta en eso. Que a lo mejor Messi tiene un gran año y Cristiano no, pero ahí está. Y al año siguiente, Cristiano, por el hecho de quererse superar, incluso si tú ves el documental, bueno, hay dos, tanto el de Ronaldo como el de Messi, y donde Ronaldo lo explica, ¿no? Que él, su obsesión de ser el mejor, pues lo ha hecho ser un gran atleta, porque realmente es lo que es. O sea, es un gran definidor, un gran jugador, pero es más atleta también. Entonces, pero es por su hambre de querer tener a alguien. Yo creo que es bueno para el fútbol que haya este tipo de rivalidades, porque los obliga a los dos a superarse cada día y no quedar en el conformismo, ¿no? De decir, bueno, ya gané 2 balones de oro, ya fui el mejor, pues ya. Lo que le pasó en algún momento a Ronaldinho, digamos, ¿no? Ronaldinho 2006, por ahí, 2007, era el mejor jugador del mundo, y lo explican muchas personas cercanas a él, ¿no? Que él en un momento se vio en la cima y se vio tan solo que dijo, pues ya logré, ya no tenía retos, ¿no? Esa motivación, retos, y empezó a caer, ¿no? Y Messi y Ronaldo pues se complementan, decíamos, uno, por la gran calidad de los dos por el hecho de que compitieron en la misma liga durante tantos años al máximo nivel, y que uno quiere superar al otro. A lo mejor Ronaldo lo hace un poquito más evidente, a lo mejor Messi es un poquito más no tan protagonista, o el querer lucir, pero yo creo que dentro de sí, pues él también quiere superar a Ronaldo, ¿no? Entonces, y le ha hecho bien al fútbol porque pues nos ha permitido ver, para mí, a 2 de los 5 mejores jugadores en la historia del mundo, no solamente del siglo XX, el siglo XXI, sino de toda la historia del fútbol. Entonces, para mí, le ha hecho bien. Sí, por ahí lo que decíamos, ¿no? Hay algunos jugadores que pues les ha tocado vivir bajo esas sombras siendo grandes jugadores, pero pues que eso no les quita el lugar en la historia que va a tener Iniesta en la selección española, o Xavi en la historia del Barcelona. También pues va a existir después ese reconocimiento. Y bueno, el tiempo no perdona a nadie, Pollo, y estamos viendo pues ya el declive de la carrera de los dos, no porque estén teniendo malas temporadas, pero obviamente la edad pues ya les comienza a pesar, sus roles están cambiando. ¿Quién sigue, Pollo? ¿Quién para ti va a dominar en los próximos años, en las próximas décadas? ¿Quiénes van a ser las grandes figuras del fútbol mundial? Pues mira, se hablaba, decíamos, ¿no? Que Neymar era el tercero en discordia y era el que iba a ocupar el lugar. Pues ha pasado los años, ni Messi ni Ronaldo bajan su nivel, y Neymar pues se ha estancado, ¿no? Entonces, si nos vamos a cuestión de edades, pues obviamente Mbappé es el jugador de los jugadores jóvenes con mayor proyección, pero aquí sí siento que sería algo que es lo que hemos platicado, que debería surgir otro jugador para que la competencia entre los dos los haga mejorar, ¿no? Que no se vea, como decíamos de Ronaldinho, solo en la cima del mundo, y que no tenga esa competencia personal de quererse superar, ¿no? Por ahí el jugador, a mí me gusta mucho cómo juega Haaland de Borussia Dortmund. Se me hace además de que es muy joven, se me hace un gran goleador con unos números y un promedio de gol por partido muy muy alto, y que por ahí digo, pues también ver la proyección en otro equipo. Obviamente decíamos son muy jóvenes, pero para mí serían los dos que estarían llamados ahorita para poder llevar esta polémica todavía unos años más. ¿Cómo ves a Ansu Fati? Pues mira, hemos visto en los últimos años cuántos jugadores no se les ha denominado como el sucesor de Messi en este caso, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos te acuerdas de Boyan en el Barcelona, que era la figura del Fútbol Club Barcelona? Después de Messi, pues no pasó nada. Digo, hemos visto muchos casos así de grandes jugadores que a lo mejor tienen un buen inicio, pero pues es que no se trata de iniciar bien, ¿no? Se trata de iniciar y mantenerte a altos niveles durante muchos años. Sí, es muy bien, Pollo. Pues entonces esperemos que en un futuro lo que comentas, ¿no? Un Haaland
Haaland, que lo veo más tipo Cristiano, contra un Mbappé, que lo veo más del perfil de Messi. Ojalá nos regalen también una gran rivalidad como la que hemos tenido en estos años con el portugués y el argentino, y se sumen muchos más jugadores, ¿no? Vamos viendo qué nos van regalando estos próximos años. Por ahí a lo mejor el Tecatito Corona. No, ya se nos quedó el Tecatito, ¿verdad? Sí, ya fue. Digo, está en gran nivel, está en el mejor momento de su carrera, pero pues obviamente, pues no, de eso no tenemos nosotros, ¿eh? Sí, no, todavía no. Ahí va mi JJ Macías, mi pollo. Espérate, ahí va mi JJ. Seamos serios. Pues muchas gracias, pollo. No sé si quieras agregar algo. Muy buen tema, estuvo muy buena la conversación y lo que mencionabas, el poder observar y conocer y recordar quiénes se han quedado a la sombra, quiénes pues han sido opacados por Messi y por Cristiano, pero que sin lugar a dudas tienen un lugar muy importante en el fútbol mundial, más allá de los premios y reconocimientos, ¿no? Así es, chico, y no, nada más que la gente nos comente, ¿no? Para ellos, qué jugadores podrían haber estado en la élite del fútbol los últimos 12 años sin estos dos grandes jugadores. Y digo, ya entrar en la polémica de que quién es mejor, pues realmente eso sería otro tema, pero sí que nos comenten, ¿no? Qué jugadores destacarían si hubieran estado en otra época o no hubieran estado Cristiano y Messi en estos días. Muchas gracias, pollo, y nos vemos próximamente en otro episodio del podcast de La Media Tijera. Muchas gracias, Checo, y buenas noches a todos. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia, y síguenos en tu plataforma favorita. Estamos en Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast y más. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.